El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia, está cambiando a los televidentes, está cambiando el entorno de donde nos ven y el entorno de donde vivimos. Palabra de Dios le traigo en esta hora a usted, querido compatriota. El primer libro de Samuel, el capítulo 17, la historia del famoso David y Goliat, el gigante, el paladín. Una historia trascendente, una historia que es de las historias sagradas que nos cuentan el poder de Dios a través de un muchacho como David, que lo derribó al gigante amenazante contra el ejército de Israel, el ejército de Dios, con una piedra y una honda. Eso nos lo han contado, a mí me lo contaron de niño. Bueno, se lo recuerdo, le recuerdo este suceso. Y como dije ya en el capítulo 17, el verso 32, vamos a invitar al Espíritu Santo a decirle: bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Tú eres el oyente silencioso, el invitado especial a esta reunión. Espero que allí donde usted nos ve también sea el oyente silencioso. El Espíritu Santo es ese ser, es una manifestación de Dios, ¿cierto? Es la persona, si así se puede decir, que nos da consuelo, que nos guía a toda verdad, que nos exhorta, también nos edifica. Eso hace el Espíritu Santo, que intercede ante el Padre Dios con gemidos indecibles. Le estoy hablando palabras de Dios. Dice lo siguiente entonces en la historia de Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, que para entonces era el rey de Israel, el muchacho hablando con el rey amenazado, atemorizado, ¿cierto? Acobardado porque un ejército de filisteos los tenía azorados, los tenía arrinconados por causa de este paladín, ¿cierto? Que quería destruir a todo un ejército llamado el ejército de Israel. Le dice David al rey Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, a causa del Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl el rey a David: muchacho, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Ahí está, palabra de Dios le estoy hablando. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Le estaba diciendo el rey Saúl al muchacho David: oiga, no vaya contra él, porque si un ejército completo no ha podido contra él, ¿cómo va a poder usted solo, siendo usted un muchacho y siendo este paladín, este guerrero filisteo, un hombre de guerra desde su juventud? Y dice el verso 34, David el muchacho respondió a Saúl rey: tu siervo era pastor de ovejas. Mire el referente que le da el muchacho al rey de Israel. Era pastor de ovejas de su padre, sí, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, o sea la fiera que se iba a levantar, en el momento que se iba a levantar contra el muchacho, dice el muchacho en este referente: yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto es palabra de Dios, para que usted la albergue en su corazón, para que usted la aprenda, ¿cierto? En muchas ocasiones es curioso, muy curioso, que un muchacho como este sea el héroe de una batalla. Recuerdo leer historia patria, historia colombiana, ¿cierto? De la batalla del puente de Boyacá, por allá en el año 1810. Un muchacho que era mesero, ayudante, ¿cierto? Del entonces general Bolívar. Quería ir a la guerra, quería ir como David aquí a la guerra. Era algo similar. Y este muchacho llamado José Pascasio Martínez, le estoy hablando de historia colombiana, hechos reales, ¿cierto? Le dijo: yo quiero ir, señor general Simón Bolívar, a la guerra. Y él le dijo: en la guerra no se necesitan sino guerreros, obviamente, soldados valientes. Allá no necesito meseros, no necesito sirvientes.
Sin embargo, de una u otra forma, el general Bolívar lo dejó ir a la batalla del puente de Boyacá. Le estoy hablando historia colombiana, ¿cierto? Y allí este muchacho, que ya le dije el nombre, Juan Pascasio Martínez, fue el héroe de la batalla del puente de Boyacá, porque fue el que apresó al general máximo del ejército español, ejército enemigo de aquí de los criollos, de los compatriotas nuestros en la época de la libertad, cierto, de nuestra nación. Fue el héroe, este muchacho mesero, porque fue el que apresó al general máximo del ejército enemigo, el ejército del general Barreiro, o del general o del ejército español que tenía esclavizado a nuestro país Colombia. En este caso es algo similar, ¿cierto? De las cosas ordinarias salen las cosas extraordinarias. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. Dios preparó a David primeramente para que actuara, ¿cierto?, con las fieras que le querían comer las ovejas del papá llamado Isaí, con el oso, con los leones, ¿cierto? Dice que les daba, salía tras las fieras cuando venían por un cordero a comerse en la manada, ¿cierto? Y entonces parece que les daba con una honda, era un cordel con una piedra que se hacía una especie así de redondez y luego se lanzaba. Era un arma antigua, yo como niño la alcancé a conocer. Cualquiera puede bajar de una información de un internet y se dará cuenta que es una honda. Dios preparó, ¿cierto?, al muchacho David cuidando ovejas y defendiéndolo de fieras, para que más adelante y un día, ¿cierto?, de estas cosas ordinarias salieran cosas extraordinarias. Un día tuvo que enfrentarse a un gigante, a un Goliat que tenía casi 3 metros de estatura, que tenía una lanza como rodillo de telar, que traía un casco de bronce, que tenía todas las armas de guerra y que además era un guerrero, un potente y un triunfador, quizá que nadie le había podido ganar desde su juventud. Ahí lo dice la historia sagrada. Un día Dios al muchacho lo entrenó de esa manera y otro día tuvo que hacerlo en la realidad enfrentado con un gigante. ¿Sabe, querido televidente? Muchos talentos hay en muchos muchachos que Dios les permite, cierto, muchas cosas en la vida para luego llamarlos a ser predicadores, a ser salmistas, a ser evangelistas, cierto, a ser profetas. Recuerdo con la historia, cierto, la historia de Moisés también cuando huye de Egipto. Fue allí pastor de ovejas del suegro Jetro, ¿cierto? Luego tuvo que ir a libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto y sacarlos como ovejas, ¿cierto? El término que usa Dios a los creyentes o los que componen su pueblo, ovejas. Así es de que la historia es candente. David rompió esquemas de guerra sin saber nada de guerra. Son las cosas que son de admirar, las cosas ordinarias de las cuales Dios puede sacar algo extraordinario. Nadie daría ni nadie se atrevería a apostar por el muchacho delante de un gigante. Humanamente nadie lo hace. Estoy seguro, si ven 2 contendores, lo más posible es que uno dice, bueno, ahí si los ven iguales de fuerza, de estatura, de armamento, dice, pues ahí puede ganar cualquiera, le apuesta uno a cualquier persona. Pero si ve un muchacho, en ese entonces parece que tenía David 17 años, y ve un gigante, un paladín de esos de estatura de 3 metros, un guerrero por todos los tiempos, un luchador de todos los tiempos, yo creo que a David nadie le apuesta, ¿cierto? Nadie da nada por él. Sin embargo, en las manos de Dios todo es posible. En las manos de Dios las cosas ordinarias se pueden convertir en extraordinarias, ¿cierto? Hay que mostrar el tamaño de nuestra fe para que Dios muestre el tamaño de su poder. Ahí está la aplicación, ¿cierto?, a la historia sagrada que estamos llevando a ustedes, queridos televidentes. A veces Dios no pide cosas grandes del ser humano, a veces pide Dios cosas pequeñas para hacernos grandes delante de mucha gente. Aquí lo que sabía David, la historia en el contexto dice que aún el rey Saúl le puso un uniforme al muchacho que usaban ellos para la guerra, coraza, casco, jabalina, lanza, todo eso, y el muchacho lo que hizo fue enredarse con eso porque él nunca lo había usado. Él dijo, no, yo voy a pelear con lo que Dios me ha dado. ¿Qué era lo que Dios le había dado a David? Le había dado un corazón sabio, un corazón de valiente, un coraje tremendo para ir a enfrentar semejante paladín. Con eso lo tumbó, con una piedra y una honda. Es lo que hoy comúnmente se llama como una cauchera, es algo parecido a eso. Increíble, es algo tan ordinario,
pero que en las manos de Dios se puede convertir en algo muy extraordinario, ¿cierto? El ministerio que Dios nos da, por lo menos en el caso mío, ¿cierto? No es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios hace a través de nosotros. Siempre le daremos la gloria a Él, siempre recibirá Dios el loor, la grandeza, por las cosas que a nosotros nos ocurren. Hay gente que es muy desagradecida hoy día, hay gente que recibe bendiciones, que recibe hasta milagros, por la fe de la persona, por la fe de alguien que ora, ¿cierto? Y la gente es muy desagradecida, no agradece que Dios lo hace, es a través, ¿cierto? No de las fuerzas nuestras, sino del poder de Dios. Dios hizo acá tumbar a ese gigante, no por las fuerzas de un muchacho. Yo creo que si los hubieran puesto primero a una prueba de fuerza, pues David se lo lleva, ¿cierto? Obviamente, pero de eso ordinario, de eso como tan vil, de eso tan pequeño, Dios saca algo extraordinario. El reino de Dios, mire esto, querido televidente, no se mueve con principios humanos ni con pensamientos humanos. Ahí es donde fallamos nosotros los de carne y hueso, ¿cierto? Pensar que Dios se mueve a través de principios que no son de Él. Dios se mueve a través de principios bíblicos, de principios que están en su palabra, ¿cierto? En la fuerza humana no está lo extraordinario de Dios, nunca jamás. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Hay gente que ya empieza a comprender las cosas divinas, sí, saber que el ser supremo, existente por sí mismo, que es espíritu, que es verdad, no tuvo principio, no tendrá fin, es el creador del universo, es el creador de los cielos y la tierra, de los mares, de todo lo que nuestros ojos humanos aprecian, ¿cierto? Lo extraordinario, ¿de dónde lo sacó Dios todo eso? ¿Cierto? De un plan divino de creación, de lo que no se veía a lo que se veía por la palabra de Él. Por la fe, dijo así se hará y así se hizo, ¿cierto? Es tan potente eso. Lo extraordinario de Dios está en el poder de su fuerza. No fue la onda, no fue la piedrita que recogió David allí al pie del valle del río y lo echó en el zurrón pastoril, ni la cabullita esa, el cordel. No fue eso lo que tumbó al paladín gigante Goliat, fue el poder de Dios. No fue la fuerza de David, fue la fuerza de Dios a través de las manos de David. Eso tenemos que entenderlo, muchos y muchos tienen que comprender esto. A veces la gente se fía de un predicador, hasta de un religioso, de ir allá porque es que voy allá porque es que allá sí me sano, allá sí cambia mi vida. No, Dios puede usar la persona que sea para que usted reciba esa bendición, para que usted reciba esa fuerza, para que usted reciba ese milagro. Dios puede hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. Él es soberano, ¿cierto? Hace las cosas como a Él le plazca. Mire que un ejército completo, vuelvo a repetir, no había podido con este paladín. ¿Sabe qué decía Goliat? Les decía: no pierdan el tiempo. ¿Para qué nos matamos unos a otros? Estaban ahí en un valle, en un cerro uno y en el otro cerro el otro. ¿Para qué perdemos el tiempo matándonos unos a otros? Más bien escojan uno de ese ejército que venga a pelear conmigo. Estaba el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, ¿cierto? En plena batalla. Escojan a uno, venga uno que pelee conmigo. Si me vence, nosotros nos vamos a hacer esclavos suyos. Y si yo los venzo, ustedes vienen a ser esclavos nuestros. Ese era el desafío. ¿Sabe? Espiritualizando esto, muchas veces los problemas nos aquejan, los vemos como gigantes allá. Pero con la fuerza de Dios, con la fe, ¿cierto? Puede usar Dios algo ordinario para tumbar eso, para hacerlo a un lado y darnos la victoria. Espiritualicemos más aún esto, ¿cierto? Los gigantes son las situaciones adversas que a veces se nos presentan en la vida, pero con el poder de Dios podemos ser triunfantes, podemos dar la victoria como la dio aquí un muchacho, mejor Dios a través del muchacho. Querido televidente, que esta palabra llegue a sus oídos, lleve a su corazón. Es la misiva como predicadores que somos. Dios los bendiga, no deje de vernos. O en otro programa estaremos explicando otro tema candente de la palabra de Dios. Bendiciones
Cristo nos ama. El Evangelio El Evangelio, cambia. el Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien, Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.